Parte de mi adolescencia y de mi juventud soporté la dictadura. Y una de las dictaduras más crueles que tuvo Argentina, ¿no? Porque además la dictadura acá, la del 76 fue sistemática, ¿no? En la eliminación de todo aquel que se opusiera a su línea de pensamiento, ¿no? Porque acá hay que pensar que la dictadura no solo asesinó a dirigentes guerrilleros y militantes guerrilleros, sino que también asesinó a toda una camada de dirigentes estudiantiles, sindicales, de organismos políticos, ¿no? Que no tenían nada que ver con la acción guerrillera. Y los eliminó para de alguna manera producir un corte, ¿no? Con un pensamiento diferente. Sí. Y bueno, siguiendo con esto, usted en sus años de estudio, ¿llegó a ver algún acto así de represión en el cual esté estudiando, por ejemplo, y entran militares y se llaman uno de sus compañeros o alguna relación o parentesco? Sí, viví situaciones. Sí, secuestraron a parejas o familiares de gente amiga mía. A mí varias veces me detuvieron en la calle, me pusieron contra la pared, apuntándome con armas, porque hacían ese tipo de requisas permanentemente. La facultad estaba custodiada, la facultad estaba llena de espías, no podíamos hablar. Yo empecé a militar en la izquierda de la facultad y hasta el 81, 3, 4 años después de empezar la facultad, recién ahí pude contactar con alguna otra gente, porque no nos decíamos nada por temor a que hubiese reacción. Con los docentes era todo un tema, hablar, solo escuchábamos, no recriminábamos no refutábamos nada. En una ocasión a mí ya cuando se empezó a debilitar un poco la dictadura, creo que era 80, 81, se me ocurrió refutarle algo a un docente, una cuestión de historia, justamente que tenía que ver con la dictadura, y la verdad que me fui a casa con un miedo tremendo. Y eso ocurría, eso era cotidiano. Andabas en la calle, el miedo era cotidiano porque veías a los militares, veías el recorrido, te podían detener en cualquier lugar. De hecho, como te dije, a mí me pasó, me detuvieron, no me llevaron encarcelado, pero me detuvieron apuntándome y tirándome contra las paredes y ese tipo de cosas. Y probablemente esta pregunta es un poco... Y perdón, el otro tema también más duro es la gente que salió de la cárcel. Los militares, aparte de los detenidos desaparecidos, tenían gente que detenían y las liberaban después de torturarlos o de atemorizarlos. Y esa gente salía bastante mal y yo tuve gente conocida que estuvo así. Y bueno, siguiendo con esto, esta es una pregunta un poco más cruel y como poniéndose del otro lado, de la contraparte, es usted, si tuviese un familiar o un conocido que en el genocidio o en la dictadura haya torturado o asesinado, digamos, ¿cómo se plantearía usted esta situación? ¿Qué haría? ¿Qué no haría? Esa sería. Yo no acepto de ninguna manera ni la tortura, ni la desaparición del otro, ni el asesinato, no lo contemplo, digo, como alternativa de nada, ¿no? Yo puedo tener mis ideas, mis ideales, mi ideología, pero no acepto la violencia como tal, ¿no? De ninguna manera. Entonces,
parece que en lo político todos debemos tratar de lograr lo que queremos o impulsar lo que queremos de manera a través del diálogo. La única manera, me parece, ¿no? Yo no lo acepto de otra manera, excepto en algunas cuestiones, para ser totalmente honesto, ¿no? En algunas cuestiones más puntuales, como pueden ser hechos revolucionarios que a veces se dan o se dieron en la historia y que, bueno, no tuvieron alternativa, ¿no? Qué sé yo, la revolución bolchevique, la guerra civil española, ¿no? Cuba mismo, la revolución cubana. Es decir, de alguna manera contemplo eso y acepto la revolución en sí y acepto que haya cierto grado de violencia, es decir, de reacción de la gente, pero de ninguna manera acepto la tortura, ¿no? Me parece que la tortura es un desequilibrio mental de algunos sectores, ¿no? Y bueno, como ya para yendo un poco al punto final de la entrevista, ¿usted piensa que los sucesos horribles que pasaron en Armenia, con refiero al genocidio y la dictadura argentina, algún día podrían volver a suceder? ¿O usted piensa que con los organismos de derechos humanos que actualmente se encuentran no va a volver a pasar esto? La verdad me gustaría pensar que los seres humanos evolucionamos, ¿no? Me gustaría pensar, pero hay situaciones que demuestran que volvemos permanentemente a puntos donde nunca deberíamos haber llegado. Nadie se hubiese esperado una guerra de los Balcanes, por ejemplo, en plena Europa, ¿no? Con matanzas en la década del 90, con matanzas como las que se vivieron. Es decir, no puede suceder eso en Europa. Se supone que el lugar más civilizado que tenían. Y sin embargo ocurrió. Y nadie esperaba una cosa como la de Siria y mirá lo que está pasando, ¿no? Entonces, estos hechos a mí me demuestran que los seres humanos tenemos a veces inclinación por la violencia o por el rechazo del otro, ¿no? La falta de contemplación del otro, de esa empatía, de ver qué le pasa al otro, el contrario, ¿no? De rechazo, de recluirnos en nosotros mismos, y eso es muy peligroso, es muy peligroso. Vos lo ves en Europa, cómo crecieron los partidos de derecha, que justamente son antimusulmanes, ¿no? Vos lo ves en un gobierno como el de Erdogan en Turquía, que cada vez se cierra más y es cada vez más autoritario. Entonces, cuando ves esas cosas, te produce cierto malestar y decís, qué lástima que no evolucionemos, ¿no? Hacia otro lado. Y bueno, por último, queríamos preguntarle, como para terminar un poco, no tan así, sino un poco con humor, ¿alguna vez probó alguna comida armenia que...? Me encanta, me encantan las comidas armenias, me encantan. No sabés, yo, mira, soy descendiente de sirios, ¿no? Sirios, libaneses de sirios en realidad. Y siempre comí comida árabe, mi familia y demás. Y que es muy parecida a la armenia, sí, porque sí. De hecho muchos armenios fueron a vivir a Siria, ¿no? A Alepo y demás. Pero los armenios les dan un toque particular. Me parece que de toda la región los armenios les dan, ¿viste? Hay mucho condimento, sí. Y me encanta. Cuando fui a Armenia a comer, a la primera vez, las comidas me parecían sensacionales. Para mí es una de las mejores cosas que tienen, y obviamente el brandy también, que es propio de la región, sí. Aunque allá toman más vodka que brandy, me parece.
Pero me encanta la comida armenia y me encanta la cultura. Yo el último viaje fui al Museo Histórico de Ereván y me encantó el museo, tiene una historia muy rica, ¿no? Tan diferente a la nuestra, que nuestra historia es bastante corta en muchos aspectos. La de Armenia es antiquísima, entonces me encantó, sí. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Muy bueno. Quería finalizar yo con una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué le pareció nuestra entrevista, lo que preparamos nosotros en esta pequeña? Me parece muy interesante, me parece que no conozco todo el proyecto en general de lo que hicieron, pero me parece muy interesante y me parece que estuvieron buscando varias líneas, que eso es muy importante en el periodismo. Después le queda la edición de esto, que es otra etapa que también es muy rica, y tiene que ver con los criterios que seguramente se van a pelear entre ustedes porque los criterios siempre son diferentes, ¿no? Pero me pareció muy interesante ver todas las aristas posibles y después elegir. Bueno, muchas gracias.